Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. En este vídeo quiero hablar del suicidio en el TLP, porque es un poquito diferente y se confunde mucho con respecto al suicidio en otros trastornos que no son TLP. Por ejemplo, cada vez que hay autolesiones, que una persona se hace daño a sí misma en el contexto de un TLP, no siempre es un intento de morir, sino todo lo contrario. Entonces, en este vídeo quiero explicar eso y cuáles son los realmente signos de alarma para sospechar que una persona puede estar en riesgo suicida. Entonces, para eso voy a utilizar parte de lo que fue la presentación de mi tesis doctoral. La hice en febrero del 2021, se titulaba Eficacia de la terapia icónica en adolescentes con tendencia suicida. Entonces, cuando en esta parte de la presentación yo hablaba del suicidio, decía que lo más importante, lo primero, era tener claro que es una autolesión no suicida para diferenciarlo de un intento suicida. Entonces, una autolesión no suicida es una lesión superficial, poco grave, que la persona se hace a sí misma y que, aunque es dolorosa, no tiene la intención la persona cuando se la hace de morir. Es todo lo contrario. Cuando una persona se autolesiona, más bien lo que pretende es no morir, para poder sentir control sobre algo. Una forma también que lo utilizan algunas personas para pedir ayuda, para demostrar estoy mal, no sé lo que me pasa, pero estoy mal, y es una forma de auxilio, de socorro, de pedir ayuda. También otras personas lo hacen como forma de no hacer daño a otras personas. Me hago daño yo por tal de no hacerle daño al otro, por la agresividad tan fuerte que sienten cuando hay desencuentros con alguien que les importa. Y también otras personas pues lo usan como forma de autocastigarse por tener tantísima ansiedad o como forma de sentir un dolor físico que justifique un sufrimiento emocional tan profundo, porque la mente humana no puede entender muchas veces un dolor tan profundo si no existe un daño físico. Entonces, instintivamente la persona tiende a autolesionarse como para hacer que su cuerpo entienda que ese dolor está justificado. Entonces, cuando una persona se autolesiona, más bien es como el efecto de un globo que explota. Un globo que explota y es como que de repente se descarga toda la negatividad y entonces pues la persona siente alivio temporal, porque luego el globo vuelve otra vez a empezar a inflarse y entonces se convierte en una adicción. Cada X tiempo uno acumula ansiedad, se autolesiona, desaparece, se pone el contador a cero y otra vez empieza a acumularse ansiedad. Y a largo plazo lo que provoca es que la persona sea adicta a autolesionarse, que no pueda parar, que lo necesite como única manera que la persona tiene de calmarse, de sentir control, porque aunque no es adaptativo, aunque es una herramienta que a largo plazo no funciona, pero a corto plazo está demostrado que un corte en el antebrazo ayuda a recuperar la conexión cortolímbica, dos zonas del cerebro, la corteza y el sistema límbico. Cuanto más ansiedad hay, más se separa, y cada vez que uno se autolesiona, se recupera esa conexión cortolímbica y la persona siente normalidad interior a nivel emocional. Pero claro, eso dura poco. Luego, una vez que se ha autolesionado, la separación es mayor. Entonces, cada vez necesita la persona hacerse daño en dosis crecientes y llega un momento en el que la vida de la persona puede llegar a correr peligro. Aunque uno no lo haga con esa intención, se le puede ir la mano. Entonces, es por eso que solamente el 6,3% de personas que se autolesionan pide ayuda, porque esas personas sienten autocontrol. Y si alguien les pilla que se están autolesionando y les llaman la atención o se lo dicen, lo que ellos hacen es empezar a autolesionarse en un sitio que no se vea, porque es lo que es su estrategia de afrontamiento. Es desadaptativa, pero es la única estrategia que les alivia. Entonces, por eso es muy importante hacer terapia para poder dar herramientas útiles y no las autolesiones. La diferencia con un intento suicida es que el intento suicida es un punto intermedio entre el deseo de morir y la muerte propiamente dicha. Entonces, entre un 3 y un 10% de personas que tienen TLP terminan en suicidio, terminan matándose. Solo un 3 a un 10%, que es poco en comparación con las personas que se autolesionan. Entre el 46 y el 92% de personas que tienen TLP se autolesionan, pero solo existe hasta un 10% como máximo de suicidio. Solo es muchísimo,
pero en comparación con las personas que se autolesionan no es tanto. Por eso es importante diferenciar, que no es lo mismo que una persona se autolesione a que una persona haya tenido un intento suicida. Tiene mejor pronóstico una persona que se autolesiona porque habitualmente las autolesiones van desapareciendo con el tiempo o con ayuda de la terapia psicológica cuando las personas tienen otras herramientas para calmarse que les funcionan mejor. Entonces, cuando sí que hay que sospechar un riesgo suicida y hay que preocuparse y hay que actuar, es cuando coexisten tres factores. El primero, que la persona tiene deseo de morir, ideación suicida. La persona lo piensa, lo desea y quiere. Lo que pasa es que cuando una persona tiene ideación suicida, suele asustarse y suele pedir ayuda. Entonces, ese es otro criterio, que la persona busque ayuda. O sea, cuando una persona tiene ideación suicida y va al hospital y lo dice y pide ayuda, ahí hay que sospechar, o sea, hay que preocuparse, no hay que pensar que es una forma de, no sé, de manipular, como muchas veces se cree con estas personas cuando tienen ese tipo de gestos, ¿no? Y luego también la exposición continua a autolesiones repetidas. Cuando la persona se autolesiona, a pesar de que tienen el umbral del dolor muy alto, es decir, las personas con TLP es como que no sienten el dolor, porque el dolor emocional es tan profundo que el dolor físico ni lo notan. Entonces, aunque tienen ese umbral alto del dolor, las personas con TLP es verdad que toleran mal la frustración y eso les protege de hacerse daño. Pero cuando las situaciones duras en su vida se repiten y cada vez que tienen una situación dura se autolesionan, lo hacen a dosis crecientes y las heridas cada vez son más peligrosas y más profundas. Y entonces es otro de los tres factores que se unen para poder hablar de riesgo suicida. Es decir, hay que tener mucha precaución porque existe riesgo suicida real cuando la persona tiene deseo de morir y además pide ayuda por ello y además está haciéndose autolesiones repetidas. En ese caso hay que preocuparse y pensar en un ingreso hospitalario incluso, en algunos casos, mucho más que cuando una persona, no sé, no tiene estos tres factores. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y os llegan notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.